Muy buenas tardes, amigas y amigos. Es una gran satisfacción para mí, como presidente de la Asociación Miguel Romero Esteo, participar en este primer homenaje que se le rinde a nuestro querido amigo y admirado Miguel Romero Esteo. Homenaje que hacemos de la mano el Teatro Cervantes y la Asociación Miguel Romero Esteo. Todo ha sido un tanto precipitado por razones de la fecha que tiene el Festival de Teatro y el deseo que la dirección del Teatro Cervantes y del Festival de Teatro ha tenido para que organizáramos conjuntamente este primer homenaje. Nuestra idea estaba y sigue estando en celebrar una fiesta del Teatro Miguel Romero Esteo en el otoño de cada año, entre las fechas, como ya ha comentado Paco Corpa, entre el 23 de septiembre, fecha de nacimiento de Miguel, y el 29 de noviembre, fecha de la muerte de Miguel. Ya estamos trabajando en esta fiesta del teatro para que la celebremos el próximo otoño. La Asociación Miguel Romero Esteo es una asociación que creamos un grupo de amigos y de admiradores de Miguel para divulgar y difundir su obra y su vida. La fundamos el 15 de octubre de 2012 con la intención de desarrollar las siguientes etapas de actuaciones por parte de la asociación. Una primera etapa que iba a consistir en sacar a la luz la obra completa de Miguel. Una segunda etapa, acercar el teatro de Miguel a los escenarios. Y una tercera, eliminar obstáculos para su difusión grande y transversal. La primera es sacar la luz completa, sacar a la luz la obra completa. Se ha hecho en colaboración con la editorial Fundamento y con la ayuda de instituciones que se crearon. En el año 2005, la biblioteca Romero Esteo. A la fecha de hoy se han publicado en una primera fase todas las comedias, 10 volúmenes, y el primer volumen de la segunda fase dedicadas a las tragedias. En el segundo punto de acercar el teatro a los escenarios, la compañía de teatro del Gato, dirigida por Rafael Torán, ha venido poniendo en escena, como se ha reseñado más arriba, diferentes obras de Romero Esteo, así como se han realizado diferentes lecturas escenificadas. Y en el tercero de los apartados que se comprometía la asociación a trabajar, eliminar obstáculos a su divulgación, todos los años hay alguna actividad en torno a la edición de sus obras, cursos, talleres, premios, reconocimientos, o bien la presencia de su teatro y sus especialistas en congresos y eventos académicos. La asociación inició su andadura con un programa que denominamos Arte Escena, una aproximación a la dramaturgia de Miguel Romero Esteo. Esta actividad se celebró en la temporada 2014-2015 en el auditorio del Museo Picasso de Málaga, con representaciones escénicas, conferencias, lecturas escenificadas, conciertos de música, proyección de documental y debate. Todo transcurrió entre el 6 de diciembre del 14 al 15 de mayo de 2015. Otra de las actividades llevadas a cabo por la asociación fue el establecimiento en la librería Luces de un apartado de la obra de Miguel especialmente, pero de toda aquella literatura que tuviera que ver con el teatro. Y se le denominó Estante Romero Esteo, que ha estado hasta hace unos días, hasta hace quizás un mes, que la librería cambió su sede y estamos por de nuevo habilitar este rincón de la librería a la obra de Miguel y a todas las publicaciones relacionadas con el teatro. Otra actividad que desarrolló la asociación fue la presentación de la Academia de las Artes Escénicas de España en Málaga. También esto tuvo lugar el 15 de junio de 2015 en el auditorio del Museo Picasso de Málaga.
Una actividad que iba en el fomento de la apreciación estética de las artes escénicas y su divulgación era poner en marcha un programa estaba dirigido a las enseñanzas medias y la denominación de la actividad se llamaba En busca de Romero Esteo y se trataba de montar en un taller de dramaturgia la obra El barco de papel, a través de la cual el alumnado de estos centros de enseñanza media iban a acercarse al teatro y a la apreciación del mismo. Una actividad que tenemos pendiente, sobre la que estamos trabajando, es el taller de dramaturgia Romero Esteo. Es un espacio de trabajo para la puesta en escena de la obra dramática de Romero Esteo y de dramaturgos coetáneos del mismo. Y en especial los premios de teatro de Miguel Romero Esteo y Enrique Llobet. Uno que estaba impulsado por la Junta de Andalucía y el segundo de Enrique Llobet por la Diputación Provincial. Estamos también en el empeño de retomar la celebración de la convocatoria de este premio Romero Esteo que celebraba anualmente la Junta de Andalucía. Bien, ya hemos desarrollado media hora de tiempo de que estaba previsto para la totalidad de este acto homenaje a Romero Esteo. Hemos disfrutado con este ejercicio de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, donde con seguridad nuestro amigo Miguel hubiera disfrutado en este ejercicio de tejer la palabra con música popular, palabra popular y música popular a la que él tanto afecto, aprecio y admiración siempre ha tenido y ha incluido en sus obras. Ahora pasamos a continuación a un debate, a una charla, a un coloquio sobre Miguel Romero Esteo y la heterodoxia como disidencia. Será presentada esta charla, este debate, este coloquio por Cristóbal González Montilla y participarán en él, Jordi Coca, Isabel Rec, Miguel Gil Palacio y Alessandra García. A continuación de este debate, coloquio, charla, tendremos una pausa con un café en el que podremos charlar sobre esta iniciativa y todas aquellas que se nos irán ocurriendo. Y tendrá lugar luego una segunda parte tras el café, que ya les anunciaremos, aunque tienen un programa de mano en el que se van a encontrar detallados todas estas cuestiones. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras que introducen perfectamente la actividad que ahora iniciamos en torno a Miguel Romero Esteo y la heterodoxia. Para abordar el tema que nos ocupa, los organizadores de este homenaje han confeccionado una mesa redonda en la que, a la hora de seleccionar a sus componentes, se ha buscado una combinación de puntos de vista más veteranos con otros más jóvenes. Ha primado un criterio temporal que nos ha permitido reunir a los 4 expertos que ha citado anteriormente Carlos, que además vienen a representar a distintas generaciones y responden a una procedencia geográfica diversa o encarnan diversos roles dentro de los oficios o responsabilidades que conforman el engranaje de las artes escénicas. Ellos son el novelista, dramaturgo y director de escena Jordi Coca, que es él, la catedrática especializada en literatura dramática española Isabel Rec, está al final, el autor teatral y profesor de dramaturgia Miguel Palacio, que está justo aquí a mi lado, y la actriz, directora y programadora Alessandra García, entre Jordi e Isabel. Cada uno de ellos nos ofrecerá su opinión acerca de esta comunión absoluta de Miguel Romero Esteo con un estilo distinto, con algo que puede ser o no heterodoxia. Ahora debatiremos y analizaremos, y si les parece vamos a comenzar con una ronda de intervenciones individuales que va a iniciar Jordi Coca, por lo que paso a presentarlo. Jordi Coca es escritor, un reconocido novelista con muchas obras premiadas, es doctor en artes escénicas con una tesis sobre el teatro de Josep Pla i Fabra, es dramaturgo y director de escena. Ha dirigido teatro para compañías como el Teatre Nacional de Cataluña, donde, si no nos equivocamos, volverá a dirigir próximamente. Esperemos cómo está la cosa, nunca se sabe, pero sí.
También fue director del Institut del Teatre de Barcelona entre 1988 y 1992, un periodo en el que se llevaron a cabo grandes reformas de modernización de los estudios, y fue también comisario del primer Congreso Internacional de Teatro en Cataluña. Además de otros creadores como Manuel de Pedrolo o el citado Palau Fabra, Jordi Coca es experto, a él no le gusta que le llamemos experto, pero me temo que sí lo es, en Joan Brossa, un poeta de vanguardia catalán, nacido en 1919 y fallecido en 1998. Cito estos años porque en 1971 Jordi publicó un libro sobre él que nos da idea de que se trataba del primero que estudiaba a este autor. Brossa se convirtió en uno de los fenómenos más complejos e interesantes de la cultura catalana actual. Y tal vez, al igual que sucede con Miguel Romero Esteo, ahora nos lo dirá Jordi, el sentido más profundo de la modernidad que encierra su obra pudiera haber dificultado también una valoración adecuada de su creación. Vas a hablarnos sobre ello, Jordi Coca. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Es triste que estemos aquí por la muerte de Miguel, pero yo creo que en el fondo él estaría contento de que su obra se esté proyectando hacia el futuro. Yo a Brossa lo conocí en el 1967 y estaba a partir de 1969 preparando este libro que salió en el 71, y en una de las conversaciones le pregunté: ¿pero tú en qué momento decidiste que ibas a ser poeta, sentiste que era poeta? ¿Dónde ibas a buscar la poesía? En los váteres, lo más lejos posible de los poemas y de lo que en la academia consideraban que era la poesía. Yo creo que esto define muy bien la heterodoxia de Brossa, pero a lo largo del debate supongo que lo que tendremos que ir concretando es si todas las heterodoxias son iguales y si la heterodoxia tiene un valor por sí misma o es necesariamente el contraste o el contrapeso con la ortodoxia. Yo creo que si no hablamos de una ortodoxia no tiene sentido la heterodoxia. En todo caso, esto lo dejamos para más tarde. Lo dejamos para más adelante, como bien dice Jordi. Muchas gracias. Ahora, tras sus sabias apreciaciones, tomará la palabra la catedrática de Literatura Contemporánea en la Universidad Francesa de Estrasburgo, Isabel Rec, especializada en literatura dramática española y profesora agregada a diferentes universidades. Isabel pertenece al Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la citada universidad, del que fue directora desde su creación en el 2009 hasta 2016, y es la responsable de varios programas de investigación, la directora de la revista Research y de la colección teatral. Sus principales líneas de investigación abarcan el teatro de los siglos XX y XXI, el teatro de los años 70 a nuestros días, el teatro grotesco, la dramaturgia de la inmigración africana, la dramaturgia de la recuperación de la memoria histórica, el teatro actual escrito por mujeres, o teatro, literatura y post-hipermodernidad, entre otros temas. Desde ese conocimiento que le da la observación y el análisis de la literatura dramática española desde el extranjero, Isabel Rec pasa ahora a despejarnos el interrogante de si Romero Esteo se presenta como un personaje exótico, anómalo, una rareza de la literatura, o está perfectamente integrado en un movimiento específico como fue el llamado Nuevo Teatro Español de los 70, que Isabel bien conoce, donde él habría formado parte de ese grupo junto a Riaza o Nieva, entre otros autores. Adelante, Isabel. Sí, pues ni anómalo ni exótico, simplemente un verdadero artista, heterodoxo primero por eso mismo, porque el que realmente hace arte tiene que salirse de los cánones, tiene que salirse de lo dogmático, tiene que salirse y tiene que trabajar con todos los iconos, es también, yo diría, iconoclasta, o iconoclasta, además de heterodoxo, además de disidente, porque sus obras ingentes por el tamaño, pero también la duración y por ser un teatro total, son obras que se hicieron que se escribieron parte de ellas durante el franquismo. Y lo que acabamos de ver, que fue un espectáculo magnífico, realmente es lo que vimos, expresa
el alma del teatro, por lo menos como yo lo he leído, de Romero Esteo, o sea, esa España muy católica, con toda la misa, Satanás, el erotismo y la muerte, y esto lo tenemos en el teatro de Romero Esteo. Entonces, nos acerca a Artaud, nos acerca a Bataille, y para mí es totalmente un teatro ni exótico, ni un teatro realmente que forma parte del teatro occidental, de la modernidad y del teatro europeo. Además recibió en 1985 el premio Europa del Consejo de Europa. Y desde Estrasburgo llevamos estudiando la obra, impartiendo clases sobre Romero Esteo desde hace ya 15 o 20 años. Sí. Muchas gracias, Isabel. Llega ahora el turno de Miguel Palacio, un autor teatral con un enfoque de las estructuras dramatúrgicas arriesgado, rompedor y atrevido. Esos adjetivos le suenan también a la persona que hoy estamos recordando. Asimismo, como profesor de dramaturgia, Miguel ha trabajado en las escuelas de arte dramático de Málaga o Córdoba. La de Córdoba fue jefe de estudios también. En la actualidad ejerce en la ESAP de Sevilla e incluso trabajó con anterioridad en Francia en universidades privadas con responsabilidad internacional. Es igualmente experto en teatro postdramático. Tomando como referencia a Romero Esteo, que le aportó a toda una generación de jóvenes creadores, poetas, dramaturgos, dramaturgas, novelistas, etcétera, un enfoque diferente de la creación teatral, una manera nada convencional de enfrentarse al hecho de la creación, va a iniciar su intervención Miguel Palacios, que precisamente ha unido ahora sus caminos con los de Isabel, la revista que ella dirige, con un artículo que además tiene mucho que ver con esto que decimos, en el influjo de Miguel en otra generación o las generaciones más actuales de autores, ¿no? Será el número 22 de la revista Recherche de la Universidad de Estrasburgo. Y bueno, yo tengo la oportunidad de dirigir un número, y ese número está dedicado a la generación Romero Esteo, precisamente, es decir, al grupo de autores de mi generación que se encontraron y se formaron como tales alrededor del premio Romero Esteo, que bueno, como muchos sabéis, fue un premio para jóvenes autores andaluces o afincados en Andalucía, que creó el Centro Andaluz de Teatro de Emilio Hernández en el 97, ¿no? En 1997. Entonces, curiosamente, bueno, a los autores de Málaga, por supuesto, y a algunos de los otros, la influencia de Miguel ya era palpable, porque lo habíamos leído, porque lo habíamos conocido. Además, Miguel tiene esa facultad de que, aunque todavía no te hubiese acercado a su obra, simplemente conociéndolo ya ejercía o digamos que tiene un impacto mayor, ¿no? No solamente en tu dramaturgia, sino sobre todo en tu vida, ¿no? Por su capacidad de romper con todo lo establecido y de hacerte ver el mundo de otra forma, ¿no? La cuestión es que en las entregas de premios, en encuentros que organizamos, Miguel nos habló a los autores y yo recordaré siempre, ¿no?, la cara de aquellos que no lo conocían y bueno, y de todos los demás, cuando él insistía, por ejemplo, en la necesidad de que los autores dramáticos fuésemos malévolos, de que fuésemos realmente perversos, de que no había angelitos entre los autores, que teníamos que realmente hacer un ejercicio consciente de la crueldad, que es lo que realmente yo pienso que es la mayor aportación, ¿no?, que él nos pudo hacer en aquel entonces. Una crueldad además que él llevó como estandarte, como recurso fundamental en su obra, siempre ejercida hacia arriba o hacia adentro, hacia lo humano directamente, o hacia el poder e incluso hacia las mismas leyes universales, ¿no?, poniendo de manifiesto el gran teatro del mundo y demás, en una obra que es tanto juego y espectáculo como teatro sacro, ¿no? Entonces, bueno, pienso que realmente ha sido de una gran influencia y que sigue siéndolo, porque nos seguimos reuniendo, los autores nos reunimos en junio, no solamente los de mi generación, sino una buena representación de los autores andaluces en junio del año pasado en Córdoba, y decidimos reflotar el premio Romero Esteo por la necesidad de seguir apoyando la dramaturgia, pero también de alguna manera por no perder ese contacto con lo que supone la obra y la figura de Romero Esteo, que, como digo, es una gran inspiración y un gran aliento de alguna forma para todos, ¿no?
Muchas gracias, Miguel. Precisamente eso que decías de la huella alargada y atemporal que nos deja Miguel, encontramos un curioso ejemplo en Alessandra García. Con Alessandra nos quedamos cortos y, como hacíamos hace unos años, la llamamos tríada seca. Ya entonces era un error hacerlo, porque Alessandra, sus inquietudes, conocimientos e iniciativas siempre le han impedido tender a una sola disciplina o a un único proyecto. En la actualidad, y ahí donde iba, Alessandra es la responsable del aula de teatro de la Universidad de Málaga. Y estos aulas de teatro de la universidad son palabras mayores si recordamos a Miguel, ¿no? Y también se encarga de la programación escénica del contenedor cultural en la UMA. Como creadora se sitúa en la vanguardia creativa, rompiendo moldes una otra vez. Su experiencia con la compañía Bajo Tierra le sirvió para definir su personalidad creadora, para sentar las bases y el alfabeto de un lenguaje que terminaría definiéndola. Pero Alessandra se siente más ligada al arte contemporáneo que a la estructura teatral, es decir, aboga por trabajar desde el espacio o desde el contexto más que desde la historia o el momento a contar. Desde este punto de vista pasa a desgranarnos su manera de enfrentarse a la cultura y a sumergirse en las cuestiones que le vinculan con esto que hablamos del aula de aterrizar en el mismo aula de teatro que estuvo Miguel. Con todo ello, le paso la palabra a Alessandra. Bueno, yo estoy rodeada de gente que sabe mucho sobre Miguel, así que voy a aportar este vínculo que el destino ha querido que compartamos, que es llevar el aula del taller de la universidad, ¿no? Del Vicerrectorado de Cultura. Y bueno, yo ahora que lo he descubierto, que he investigado, que he visto las innumerables entrevistas que hay de él y que... Pues mira, a mí me conecta con él, lo primero que me conectó al saber un poquito de él y también a ver la persona es la manera que él tenía de comunicarse con la libertad y con esa cosa, ¿no? Aquí, ¿no? Y decía cosas tan grandes y tan maravillosas y tan sublimes y tan implantada, pero estoy aquí tirado y te digo no sé cuál, y de repente te suelto una barbaridad por la boca, pero también te estoy diciendo... Entonces yo de repente conecto mucho con él, muchísimo, porque yo pues nací en el Burto, entonces pues desde ahí eso ha marcado mi persona también como creadora, y él viene de un pueblo y yo vengo del Burto, y entonces y entonces ahí es cuando yo tengo una premisa también desde que dejé la escuela de arte dramático. Tampoco me hablaron mucho de este hombre cuando yo estudiaba. Yo espero que ahora sí que él esté más en la sintonía, porque es que donde tiene que estar, ¿no? Para mí, si él es vanguardia, pues donde tiene que estar son en las escuelas, ¿no? y en los talleres. Yo intento con el taller de teatro hacer esas cosas que no se pueden hacer. Para mí esa es como es mi brújula, ¿no? Esta frase. Esto no se puede hacer, vale, pues entonces vamos por buen camino, ¿no? Y ahí es donde hacemos nuestras piezas teatrales, y donde yo intento pues llevar lo poquito que sea a estas personas que poco a poco pues son alumnos y son antiguos alumnos y son gente que se dedica a la docencia y son gente de la comunidad universitaria también, ¿no? Que me parece muy interesante. Además es bonito que él llevara también el taller de poesía, porque Violeta Niebla es la que lleva el taller de poesía, y bueno, pues somos pareja, entonces nuestra casa es como si estuviera eso, ¿no? De repente, porque claro, todo el rato nosotros nos comunicamos con nuestros alumnos, ¿no? Hablamos de cómo lo vamos llevando, y de repente que él diera esos dos talleres, pues me parece una cosa pues muy grande. Entonces él me cae muy bien. Pues tras la intervención de Alessandra, que ha cerrado con ese contundente me cae muy bien, si les parece, ya hemos puesto fin a las intervenciones individuales, iniciamos el debate, y a mí se me asaltan como dos cosas, ¿no? Por un lado, esa necesidad de que la vanguardia, lo que realmente se hace fuera de y lo impuesto, esté más presente de lo que a veces está. Y por otro lado, ¿en qué grado en vuestro caso os enfrentáis, a la hora de enfrentaros al acto de la creación o vuestra visión de la cultura, en qué grado está presente la heterodoxia? ¿Hasta qué punto creéis que la cultura adquiere un sentido más amplio o incluso su verdadero sentido si se hace fuera del dogma? ¿Me toca a mí? Por ejemplo.
Bueno, la creación yo creo que tiene como función precisamente continuar avanzando en relación a lo que ha habido antes. Es imposible concebir una cultura que sea una repetición perpetua de lo mismo, porque el contexto es distinto y por tanto la función que tiene que tener cualquier manifestación artística tiene que también adaptarse a este contexto. Yo recuerdo una frase de Kafka que decía que si la obra de un literato, yo creo que puede ser extenderse a cualquier otra manifestación artística, no rompe este mar interior que todos tenemos helado en nuestra alma, entonces no sirve para nada. O sea, tiene realmente que provocar esto. Y esto no es una cuestión personal, es una cuestión política, es una cuestión de contexto cultural. El horror, lo digo entre tantísimas comillas como haga falta, de la cultura son los museos. Cuando una cosa se pone en un museo está muerta. Pero naturalmente nosotros vivimos de los museos, pero hay que romper con esto. Cuando Duchamp decide poner un urinario en una exposición, pues está dando un paso de gigante, ¿no? Y por tanto cualquier creador tiene la obligación de ser heterodoxo. Pero antes, cuando estábamos preparando un poco esta sesión, Isabel decía, pero hay que conocer la ortodoxia. Perfecto. O sea, sin conocer la ortodoxia no se puede romper absolutamente nada. Y por tanto yo creo que es esta dualidad de ser consciente de lo que somos, de la herencia que tenemos, de dónde venimos, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de cambiarla, de modificarla, de enfrentarnos a ella para provocar, no sé, unas reacciones, unas nuevas preguntas que probablemente no tendrán una respuesta definitiva, como no la han tenido nunca, ¿no? Pero en el fondo la heterodoxia tiene sentido en función de la magnitud de la ortodoxia a la que te enfrentas. Lutero, por ejemplo, es un heterodoxo y tiene una magnitud gigantesca y ha cambiado la historia del mundo desde el siglo XVI, porque se enfrentó ni más ni menos que a la Iglesia, a la lectura de la Biblia, es decir, a lo que son las raíces de nuestra cultura occidental. Si tú solamente practicas una heterodoxia desde el punto de vista estético, porque quieres modificar, yo que sé, una fórmula métrica, lo que sea, entonces es muy poca cosa, ¿no? Todo depende de la capacidad que tengas de trabajar a fondo en el tema que tú te hayas propuesto. En fin, no sé si me he explicado, pero luego lo aclaráis vosotros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y Romero Esteo lo que tiene es que es un buen conocedor de toda la literatura, una cultura increíble y que parte de precisamente de lo que ha hecho el fundamento de la cultura española, Goya, o sea, todos los grandes de lo que se ha llamado el grotesco y que Kaiser en un estudio sobre lo grotesco pasa en revista desde las farsas medievales, las danzas macabras, hasta Bosch y Bruegel, hasta Goya, los expresionistas, y Romero Esteo está en esta línea y se conoce a todo esto. Y yo creo que por esto también resulta difícil proponer este tipo de obras, por ejemplo, en la universidad. Es bastante difícil porque se necesita también el conocimiento de toda esa historia de la cultura española. Y él la toma, es como una especie de Don Quijote con la pluma en ristre, y que va a atacar los molinos, que van a ser la lengua, por ejemplo, el discurso del periodo franquista en que se decía no blasfemes, habla la lengua del imperio. Y está, lo acabamos de ver, toda la obra de Romero Esteo está lleno de estos blasfemios, ¿no? Con plantos, misas, se convoca a Satanás, pero todo esto forma parte de esa cultura española. Por ejemplo, el planto, hay otra obra de Leo Surubal, de lo que es el nuevo teatro gallego, que se llama el Marqués de Ruxextinto, que nos muestra un patriarca, un trasunto de Franco que está muriéndose, y es un planto, de un principio hasta el otro, en el mismo estilo.
Valle Inclán también, o sea, es el padre de esta literatura. Y creo que a Valle Inclán no se le estudia suficientemente en las universidades y hay que redescubrirlo porque es el padre de este grotesco español, y creo que el hijo de Valle Inclán es aquí Romero Esteo, Miguel Romero Esteo, ¿no? Y creo que es heterodoxo en ese sentido. A mí me da la impresión de que, bueno, me da la impresión, no estoy convencido, de que el teatro es un medio hiper tradicional, hiper conservador, bastante cerrado. Las innovaciones son complicadas, ¿no? Esa frase de Leonora Dulce, de para hacer un nuevo teatro hay que matar antes a toda la gente que hace teatro. De alguna manera, por la experiencia que tengo, tanto en el medio profesional como en la escuela, estoy convencido de que es cierta. ¿Cuántas veces, no? Cuando yo empecé a hacer teatro en el 97, pues los años finales de los 90, principios del 2000, se acercaba gente, principalmente de teatro, a decirme, pero lo que tú haces no es teatro. O sea, eso no es teatro, ¿vale? Porque ellos tenían el dogma y sabían lo que era y lo que no era teatro, evidentemente. Hoy ya es distinto, porque hoy ya hemos leído a Lehmann, entonces ya como que la cosa va cambiando, ¿no? Pero en el caso de Miguel, lo interesante es que, porque finalmente cada creador hace lo que cree que tiene que hacer. Y en el caso de Miguel, esto lo ha llevado hasta el extremo de realmente sacrificar muchas oportunidades por no cambiar su manera de pensar y sobre todo su manera de hacer, su manera de escribir. Miguel era imprevisible, pero era imprevisible porque realmente él sentía que tenía que ser así. Y es como dice muchas veces Arrabal, ¿no? Oh, Arrabal está loco, Arrabal está loco. Bueno, si te pones a estudiar la manera que tiene Arrabal de ser en su entrevista, verás que todo está medido, cuadrado, como maestro de ajedrez que es y niño prodigio que es. O sea, que él lleva la confusión como estandarte y tiene claro todo lo que dice. Miguel es así también, evidentemente, con esa fusión, ¿no?, ibérica, que él siempre ha defendido, pero insisto, ha sido, y lo enlazo un poco con lo que decía antes, ¿no?, una crueldad también que se volvió contra, o digamos, ejercida también contra sí mismo, en el sentido de que sabía que la cosa no iba a ser fácil, y cuando él decía con amargura que era un autor invisible, que era un autor dejado de lado, que las instituciones no querían saber nada de él y tal, lo decía con conciencia, pero al mismo tiempo no se bajaba del burro, y yo creo que ahí nos ha dado un ejemplo a todos los demás de dignidad y de forma de ser, ¿no? Y también de artista, ¿no?, lo que tú decías, ¿no?, el concepto de artista, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿No? ¿Qué quieres ser en tu vida? ¿Quieres vender? ¿Quieres tener notoriedad? ¿O quieres realmente defender un posicionamiento artístico hasta el extremo y humano, por añadidura, hasta el extremo, con todas sus consecuencias? Y ahí puedes triunfar, como está triunfando la zaranga, como está triunfando Angélica Líder, como hay tantos creadores, ¿no?, heterodoxos que lo están haciendo, o puedes quedarte marginado en una esquinita. Bueno, de vez en cuando se acercará alguien a darte un poquito de una golosina o dos, ¿no?, un premio, un reconocimiento, un tal, pero ahí te vas a quedar, ¿no?, viviendo en una casita en el palo y poco más, ¿no? Me gusta la imagen de que no se bajaba del burro, porque pienso inmediatamente en que Romero Esteo era Don Quijote y Sancho Panza, porque la lengua, lo popular, los refranes, lo hemos visto aquí, jugar con las palabras, pero como se jugaba con las palabras en los sainetes de Arniches, en el teatro más popular, en el teatro menor, en las mojigangas, en las jácaras, ahí está esa savia de lo popular, rica de todos esos juegos del pueblo con la lengua, y por eso de que no se bajaba del burro me ha gustado mucho la expresión. Lo que pasa, No. Lo que pasa es que en esto que estamos comentando, esta necesidad de innovar, de construir desde la heterodoxia, a veces podemos caer en cosas gratuitas o cosas demasiado superficiales. Y eso hay que vigilarlo, porque la diferencia entre construir una nueva forma artística que sea necesaria en función del contexto o hacer extravagancias es una distancia enorme, ¿no? Muy rápidamente, voy a poner el ejemplo de por qué casi todas las novelas naturalistas son largas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el concepto que está detrás de esto es que tienen que describir el medio que es el que determina
la salud, la enfermedad, la evolución, la herencia de los personajes que están retratando. Esta necesidad de describir el medio, que corresponde a un momento histórico determinado, hace que las novelas sean necesariamente largas. En cuanto ya no das importancia al medio y no crees que tienes que definirlo exactamente para hablar del momento concreto, entonces ya la cosa cambia. Un simbolista que no habla del medio, sino que habla de la muerte y de la imposibilidad de entender nada, con muchísimo menos espacio funciona. Y eso es algo que en el teatro nuevo, digamos, ¿no? O sea, muchas veces no funciona porque se cae en la extravagancia. Y yo creo que el problema de esto está en que hay una confusión entre la modernidad y los movimientos vanguardistas. Para mí la vanguardia es una cosa que no vale casi nada, vale muy poco, porque es un episodio pequeño de una cosa muchísimo más importante que es la modernidad. Y a veces esta idea de que para ser moderno hay que agarrarnos a la vanguardia, que al final es una cosa de 3 semanas de principios del siglo XX, pues da pie a cosas terribles, como por ejemplo, todos lo sabéis, el 90% de las cosas que están colgadas en los museos de arte contemporáneo, ahora ya sabemos que lo que hay que hacer es quemarlas, porque no valen nada. Porque en la dialéctica de la figuración o la abstracción, pues un pintamonas cogía y manchaba una tela y ya está. Y esto ha pasado, lo hemos comprado el concepto y hemos comprado las obras. Y esto ha generado todo. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado en no confundir un verdadero creador que está construyendo una nueva necesidad formal, conceptual, etcétera, y en fin, un cara dura o un inconsciente que sencillamente va poniendo cositas raras en el camino. En fin, también lo digo para provocar un poco. Vamos a seguir provocando, porque en el caso de Romero Esteo hemos hablado de cómo le condiciona su obra el momento político, los gigantes a los que tiene que enfrentarse, la guadaña de la censura, y su posterior, digamos, como posteriormente su coherencia, su lealtad, su empecinamiento con su propia apuesta. Le lleva a sentirse como un autor ninguneado, casi inexistente, algo que es uno de los fundamentos de los que parte la concepción de esta mesa redonda, ¿no? Si les parece, voy a leer un fragmento de una entrevista en la que habla el propio Miguel, para que su voz suene, y yo creo que su voz siempre provoca. Más que olvidado, soy continuamente ninguneado. Soy un autor teatral inexistente. He sido un autor no promocionado porque busco las fisuras. Si hubiese estudiado en los jesuitas, hubiera llegado a ministro. Siempre queda la alegría feroz de que por no haberse representado mi teatro, se le ha hecho un daño enorme al país. Porque mis obras suelen... Yo intentando estar aquí con vosotros y poder aportar algo, pienso que los que nos dedicamos a la docencia, por muy pequeñita que sea, a nivel teatral en Málaga, tenemos que tener ese espíritu de intentar siempre ponernos lo difícil, ¿no? Y intentar estar como allí, porque aquí ya estamos y no pasa nada, pero yo me llevo de este hombre eso, ¿no? Decía también que en el taller de la universidad publicó 70 libros de las personas que iban, ¿no? Que publiques hasta 70 libros, también que la universidad lo publique, me parece una cosa muy grande, ¿no? Y creo que aquí hay muchas cosas en Málaga que están pasando ahora, que está la Escuela de Arte Dramático, que tiene una infraestructura increíble y que siempre tienen mucha gente que quieren estar y que está Factoría Echegaray, que no es poco, que está, bueno, pues el contenido cultural ahora y el Canvas y todo. Creo que hay una industria que tenemos que tener la necesidad de mirar a estos santos, ¿no? Que un día estuvieron aquí, pisaron tierra, que propusieron sus cosas, que son muy interesantes y que luego miramos a los amigos de Barcelona o de Madrid y decimos ¡ay! Yo creo que tenéis una ocasión de hacer una cosa fantástica como homenaje a Miguel, ¿no? Y también como homenaje a la ciudad, que es cambiar el nombre de este teatro.
Hay que quitar el nombre de Echegaray y ponerle Teatro Miguel Romero Esteo. Porque, parece otra broma de estas que hago a veces, pero es que Echegaray era un delincuente. Sí, un delincuente artístico, pero un delincuente. Y entonces, ¿por qué le ponen un nombre a un teatro? Digo que no significa absolutamente nada ahora, pero tampoco significaba absolutamente nada en su momento, ¿no? Podríais hacer también, cambiarle el nombre y ponerle Antonio Gala, y sería lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que Echegaray. En fin, hay que ser valientes. O sea, en la creación, pero también en la política y en la gestión, porque si no, estamos todos participando en una especie de ritual absurdo, ¿no? Y esto hay que decir. Es lo que estuve pensando mientras venía aquí. Digo, qué cosa más rara venir a hablar del teatro de Romero Esteo en un teatro que se llama Echegaray. Digo, bueno, pero qué cosa más rara. Yo creo que los dos polos de lo que significó el teatro, uno convencional que estaba para un público burgués, el otro que miraba hacia Europa, hacia Japón, porque también concebía sus espectáculos teniendo a la vista lo que era el teatro, no, lo que eran las ceremonias teatrales, o sea, la representación teatral en que la gente no está así sentada en una butaca, sino que viene la gente a pasarse las 24 horas con sus cajitas de comida y se come y se mira y se sale y se entra y se vuelve. Por eso es un teatro ceremonial que tomó mucho de ese teatro japonés, además de acto. Y claro, como Echegaray, bueno, vamos a hablar de Romero Esteo en el teatro Echegaray. Paco nos decía, a causa de no, Paco nos decía que hay un libro donde podemos firmar. Pues yo propongo que todos firmemos y pidamos que le cambien el nombre, que quiten el nombre de Echegaray urgentemente y pongan Teatro Miguel Romero Esteo. Echegaray tuvo el premio Nobel, si no me equivoco. Sí. Y el Romero Esteo, cuando les presentaron su candidatura al premio europeo en el Consejo de Europa, él mismo lo cuenta, que los delegados españoles se quedaron así, ¿y quién es ese? Y bueno, y el jurado, y dijeron al jurado del Consejo de Europa que a ver si, pues, junto a Romero Esteo no nombraban a otro europeo, porque ahí quien iba a conocer a Miguel Romero Esteo. Y se mantuvieron firmes y se dio el premio a Romero Esteo. No, yo quería añadir al hilo de lo que habías comentado, que la amargura el enfado, ¿no? Más bien, ¿no? que Romero Esteo manifestaba con respecto a su situación, realmente se mostraba así porque era muy consciente, ¿no? De cómo funcionaba el teatro en nuestro país, la cultura en nuestro país y directamente en nuestro país, ¿no? Así de triste, ¿no? Así de triste. Yo recuerdo una anécdota que además está ligada a la Asociación Romero Esteo, de alguna manera, y es que él, los que lo hemos conocido, yo creo que todos, y aquí hay muchos, siempre nos ha dicho que La Guerra de los Rose es un plagio de Pasodoble, que Danny DeVito le plagió Pasodoble, porque Ditirambo, la compañía que representaba su obra a finales de los 60 y en los años 70, principios de los 70, hizo una gira por Estados Unidos, por ciertas universidades americanas, y que en una de estas pues estaba Danny DeVito, y que a partir de ahí le surgió la idea de La Guerra de los Rose. Bueno, precisamente este tema, que se había quedado ahí, fue el que traté en un ciclo de conferencias, ¿no? Que organizó esta asociación en el Museo Picasso hace un par de años. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que además fue rápido, que Danny DeVito no era el autor original, sino que lo que había hecho había sido adaptar una novela que había sido escrita 2 o 3 años antes de que Miguel Romero Esteo escribiese Pasodoble. O sea, que el tema del plagio quedaba totalmente descartado. Entonces, ¿por qué esta queja? ¿Por qué esta queja? Igual que también decía que Kubrick le había plagiado una parte de Tartessos en Eyes Wide Shut. La parte del ritual, ¿no? Del ritual, con las túnicas y tal, ¿no? Es un plagio de Tartessos, es un plagio de Tartessos. Bueno,
evidentemente era una provocación. Evidentemente era una provocación, y sabía que no era ningún plagio. Lo que pasa es que realmente he sentido una gran amargura cuando veía que los españoles íbamos todos en fila a ver la Guerra de los Roses, se hablaba de la Guerra de los Roses en todos sitios, que se ponía en la tele la Guerra de los Roses, lo mismo con Algo Chat, porque era Kubrick, y que su obra, por ejemplo, Paso Doble, que es la que él decía que está inspirada, que igual un matrimonio que se mata, pero que además cuenta otras muchas cosas, con la presencia de lo sublime, de lo sacro, del juego, de lo farsesco, en fin, de lo hispano, en definitiva, estaba ahí en un cajón, prácticamente, bueno, la representó Ditiramo, lo volví a ver aquí, precisamente en Málaga, y la última fue la de Alfonso Zurro, pero entre montaje y montaje a lo mejor pasaron 8 años. Y ahí está la obra, publicada, pero realmente cuando miramos la cartelera seguimos sin ver su obra, ¿no? Entonces era como un poco el síndrome en cierta manera, de Casandra, me refiero en cuanto a la gran frustración que siente una persona cuando ve el potencial de su trabajo y la desgracia, como él decía, de haber nacido en este país. Porque si hubiese nacido en Francia, si hubiese nacido en Inglaterra o en cualquier país civilizado, diría él, pues probablemente la historia hubiese sido otra. Y realmente nosotros todos nos hubiésemos beneficiado como espectadores, como público, y también, por supuesto, como miembros de la industria teatral, de un trabajo como el suyo. Pero, como estamos aquí, pues sigamos viendo Aquí no hay quien viva y sigamos viendo Telecinco, en fin, Sálvame, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan seguro, porque, como se dice, en todas partes cuecen habas. Y vas a Francia y también te encuentras, el caso de Artaud, cuántos años han tenido que pasar para que la cultura francesa se diera cuenta de que aquel no era un pobre epiléptico con dolores de cabeza, que era otra cosa, ¿no? O sea, es difícil de saber si en otro contexto... Estamos de acuerdo que está en otro nivel, ¿no? Sí, está en otro nivel, porque también es una cuestión de magnitudes, pero a lo mejor también en otra parte hubiera quedado al margen, ¿no? En el fondo, detrás de la aceptación o no aceptación, siempre hay cuestiones ideológicas que son muy importantes. Hemos empezado, me he explicado primero que nada de Brossa, ¿no? Bueno, Brossa en el año 47 escribió un libro que se llama Em va fer Joan Brossa, me hizo Joan Brossa, muy bonito el título porque es como una cosificación del libro, ¿no? Ya el libro se convierte en algo parlante. Y es un libro donde son unos poemas muy cortos y habla del precio de los zapatos, de las zapatillas, de un vigilante nocturno que cierra una puerta metálica, de dos hombres que están hablando y uno es sordo y el otro no lo entiende. Y todo esto en el año 47, se publicó en el 51, pero escrito en el 47 era una cosa absolutamente loca, no se entendía nada. Y por suerte, este libro lleva un prólogo de un poeta brasileño que en aquel momento era el cónsul del Brasil en Barcelona, João Cabral do Melo, y João Cabral do Melo escribió un prólogo absolutamente genial, porque lo que explica en este prólogo es que son perfectamente compatibles los movimientos de modernidad, vanguardistas y tal, con el marxismo, que no tiene nada que ver, porque claro, en aquel momento el marxismo significaba el realismo social, y por tanto había una imposición de una especie de realismo, el realismo social, que ahogaba cualquier otra, digamos, alternativa desde la izquierda, ¿no? Y él explica que no. Esto fue en el 47, se publicó en el 51, pero tuvieron que pasar 20 años hasta el 71, que se publica el primer volumen de la obra completa de Brossa, volumen de 600 páginas, que era solamente el primero de 3 volúmenes, y lleva un prólogo de Manuel Sacristán, uno de los comunistas en fin, más ortodoxos que ha dado el país, y es Sacristán el que le da el beneplácito para que su obra empiece a circular y sea aceptada desde la izquierda. O sea, quiero decir que es un ejemplo solo, pero es un ejemplo que me parece muy claro de cómo una obra concebida desde la modernidad y desde la contemporaneidad no es aceptada no solamente por cuestiones formales, sino por cuestiones profundamente ideológicas, porque ser de izquierda era hacer realismo social y no otra cosa. Muchas gracias, Jordi. Con las palabras de Jordi, esa guerra contra Kubrick que planteaba Miguel, empieza a terminar la mesa redonda porque ya está. La vamos a cerrar. Sí, ya ha llegado la hora, tenemos que cerrarla. Ahora iremos a tomar un café que ofrece la canasta en la primera planta del teatro. La actividad se retomará a las 8 y cerramos esta mesa leyendo un párrafo
que da ideas de la ortodoxia y de la disciplina que había dentro de la heterodoxia de Miguel Romero Esteo, de su capacidad de trabajo. Soy muy crítico con mi obra, no creo en la inspiración ni la genialidad, creo en el trabajo. Somos hijos de la disciplina. Las cosas que he hecho tienen mucho trabajo y por eso tienen arte. Arte es una palabra que viene del latín arceum, que significa esforzarse. Cuando no me esfuerzo, soy un majaroncillo que dice tontería. Buenas tardes.